Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre límites. Límites en funciones de valor real. Hablaremos sobre su concepto, hablaremos sobre sus propiedades, sus cualidades, desarrollaremos algunos ejercicios y también explicaremos este concepto de forma gráfica. Entonces, es importante aclarar qué es lo que vamos a entender nosotros por función de valor real. Pues bien, una función de valor real se entiende como aquellas funciones que van a considerar como su dominio el conjunto de los números reales. O un subconjunto de este conjunto de los números reales. Bueno, entonces, límites en funciones. Bueno, si nosotros consideramos una función f, y si suponemos que esta función f está definida en un intervalo y, ¿cierto? Bueno, definida allí querrá decir que es continua, es decir, que no habrán saltos, que siempre habrán para cada imagen, digamos, para cada preimagen existirá su respectiva imagen, y digamos que ese intervalo contenga un punto A, puede que esté en el conjunto o también puede que no esté allí. Entonces nosotros decimos que el límite de esa función cuando x, digamos que x hace parte de su dominio, se acerca hasta a, es igual a n, si a medida que x se aproxima a, los valores de f de x pues se van a aproximar a este límite. Eso lo podemos resumir en esta pequeña fórmula que tenemos aquí. Esto aquí, lo que nos está diciendo aquí es que x, que hace parte del dominio, se está acercando a este valor a modo que la función, cuando la estemos evaluando, conforme pues esta x que se está evaluando aquí se está acercando a, digamos, tiende a ser el límite L. Eso es lo que nos está diciendo allí, ¿cierto? O sea, que a medida que se acerca, entonces cuando evaluamos, a medida que esos términos se acercan al punto A, entonces cuando nosotros evaluamos el límite, digamos, va a ser respectivamente el valor más próximo allí cuando evaluemos. Entonces vamos a analizar este ejemplo. Nosotros consideraremos aquí esta función f de x igual a x al cuadrado menos 1, cuando x se aproxima a 3. Entonces, vamos a verlo de forma gráfica, ¿no? Que es la parte que está acá. Entonces, gráficamente, bueno, esta función representa lo que nosotros conocemos como una parábola o una ecuación cuadrática, ¿cierto? Y podemos ver que cuando nosotros evaluamos, digamos aquí, o cuando nosotros nos acercamos tanto por arriba como por abajo, vemos que cuando evaluamos se acerca al valor 8. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Si nosotros tabulamos aquí, por ejemplo, podemos ver que cuando tomamos valores próximos de x, digamos, que sean cercanos a 3, ¿cierto? Cuando nos estamos acercando a 3, vemos que este valor, por ejemplo, en 2.7 tomaría 6.29, 2.9, 7.48, 41, 2.99, que ya es mucho más cercano a 3, toma 7.94, bueno, y por arriba, 3.01 ya se pasa, 8.601, bueno, 3.1, 8.61, y bueno, podemos ver que todos estos valores, tanto mayores como menores, cuando nos aproximamos tanto por izquierda como por derecha, podemos ver que a la hora de evaluar estamos considerando aquí que se acerca a 8. Eso es lo que nos está diciendo allí, ¿cierto? Nos estamos aproximando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice allí? Cuando x toma pues valores muy cercanos a 3, ya sean pues mayores o menores, tal cual como lo podemos ver acá, ¿cierto? Tanto por arriba, por abajo, si nos acercamos, ¿cierto? Podemos decir que f pues se va a aproximar a 8. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nosotros evaluamos el límite, cuando x se acerca a 3, cuando lo evaluamos aquí, vamos a tener como resultado 8. ¿Cierto? Bueno, eso nosotros lo podemos verificar, digamos, de forma cuando nosotros evaluamos esto. F de 3, por ejemplo.
Entonces tendríamos aquí como 3 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Cuando lo evaluamos aquí en nuestra función. Es decir, esto es 9 menos 1 y esto pues es 8, ¿cierto? Pero bueno, si nosotros lo relacionamos con el concepto de límite, el concepto de límite lo que nos está diciendo es que nos estamos aproximando, ¿cierto? No querrá decir que pues va a ser relativamente x igual a 3, sino que se está aproximando, a modo que el límite, cuando lo evaluemos, se está aproximando a 8. Eso es lo que nos está diciendo allí. También es importante observar aquí que conforme nosotros, digamos, recordemos que las x se están acercando por la parte del dominio, ¿cierto? Tanto por arriba o por abajo, se estamos acercando a 3, ¿cierto? Y está tomando el valor de 8 en la parte de y, ¿cierto? Entonces, acá también estamos haciendo una aproximación, ¿cierto? Es decir, si yo tomo valores cercanos aquí, tomo una vecindad aquí, ¿cierto? Va a existir también acá una vecindad acá, ¿cierto? Digamos, una vecindad aquí de conjuntos bien próximos me van a construir acá una vecindad que van a estar próximos a 8. Entonces, definición formal del límite, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos una función f de x, digamos, pues de valor real, entonces, si no, el límite, cuando x tiende a, o sea, se aproxima a, de f de x será igual a L. Si ocurre lo siguiente, si yo tengo un Exion, recordemos que Exion se considera como una cantidad positiva muy pequeña, existirá un delta, bueno, esas son letras griegas, tal que ocurra lo siguiente, la distancia desde f de x, recordemos que estos valores se aproximan hasta L, o sea, hasta el límite será menor que Exion, y la distancia desde x hasta el punto A será alfa, delta, perdón. ¿Eso qué quiere decir allí, no? Bueno, si ocurre eso, pues allí podemos decir que el límite pues existe y es finito. Cuando decimos que es finito, quiere decir que existe o es un determinado valor real. ¿Listo? Bueno, entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una función, digamos, bueno, vamos a calcular, supongamos, el límite cuando x pues tiende a un valor a, ¿cierto? Y digamos de f de x, y supongamos que su límite sea L. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nos estamos aproximando, cuando x, digamos, todo esto es lo que corresponde a las x, ¿cierto? Y supongamos que por aquí esté nuestro a, cuando x tiende a, digamos, aquí, la distancia o esta vecindad tiene como radio Exion, ¿cierto? Es decir, perdón, delta, ¿no? X menos A, pues va a ser igual a delta, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, digamos, la distancia aquí, desde este punto, bueno, siempre pues es importante tener en cuenta que esas distancias pues son relativamente muy pequeñas, ¿no? Toma como centro a A y por acá va a estar, bueno, delta. Entonces por acá, digamos, este punto de acá, pues este extremo será A más delta. Y este punto de acá, pues va a ser A menos delta, ¿cierto? Y bueno, y aquí tenemos una vecindad. Y supongamos que este punto llegue acá. Y por acá va a estar nuestro límite. Entonces, por acá se va a construir otra vecindad que tiene como centro, bueno, AL. Y este punto de acá, pues va a ser L menos Exion, y por acá tendríamos L más Exion. Entonces aquí esta vecindad tendrá pues como decir una vecindad acá que va a estar, digamos, la parte del dominio va a estar, digamos, va a tener una vecindad que se va a reflejar en la parte del rango, ¿cierto? Y eso es, digamos, que si nosotros nos aproximamos por acá en la parte del dominio, también va a existir una proximidad por acá en la parte del rango. Recordemos, el dominio vendrían siendo todas las x y el rango vendrían siendo todas las y. Entonces, esa proximidad existe de parte de acá,
de las X y de parte de Y. Entonces nos vamos aproximando por la parte de las X y nos iremos aproximando también por la parte de las Y. Eso es lo que nos está diciendo este concepto allí. Ahora vamos a demostrar, ¿no? Cuando nos diga un ejemplo, por ejemplo, un ejercicio, demostrar que este límite es igual a 13, pues debemos utilizar la definición de límite, ¿no? La anterior, la que acabé de decirles. Entonces, es evidente que cuando x se acerca a 3, entonces aquí tendríamos que 6 por 3, pues sería 18 menos 5, entonces nos daría 13, ¿no? Ese límite pues nos da 13, pero vamos a demostrarlo con la definición. Entonces nos está diciendo que dado pues cualquier acción deberá existir un delta que se deba cumplir esto, ¿cierto? Es decir, aquí ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos, ¿quién es f de x? Para nosotros f de x corresponde a nuestra función, es decir, 6x menos 5, acá dice menos el límite. Entonces, menos, aquí entre paréntesis vamos a colocar entonces 13, L viene siendo el límite pues es 13, ¿cierto? Y esto deberá ser menor que Epsilon. Y acá, ¿qué tendríamos? Entonces, tendríamos lo siguiente, X menos, entre paréntesis, A. Recordemos que X tendía a A. Esa era la definición, ¿cierto? Para nosotros A ahora toma el valor de 3. Entonces lo reemplazamos allí y esto será menor que delta. Bueno, entonces, ¿qué es lo siguiente o qué es lo que nosotros debemos hacer allí? Bueno, perdón, antes de hacerlo, menos por más, entonces aquí pues va a ser evidentemente x menos 3, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer aquí entonces? Debemos efectuar algunos procesos algebraicos a modo que nosotros determinemos cuánto vale nuestra delta. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es decir, debemos llevar este término de acá a algo parecido a esto que está aquí. Y así poder determinar cuánto vale nuestra delta. Bueno, entonces vamos a desarrollar allí los procesos que nosotros podamos hacer allí. Bueno, 6x pues quedaría tal cual. Aquí menos 5, entonces menos por más pues me va a dar menos 13. Cierra allí y esto es menor que delta, perdón, que Epsilon. Entonces baja aquí 6x. Estos dos tienen signos iguales, por lo tanto se van a sumar y van a conservar el signo. Eso me da menos 18. Cierra allí, va menor que Epsilon. Aquí puedo sacar factor común, ¿cierto? Puedo sacar factor común y ese factor común entre ellos es el 6. Entonces yo puedo escribir esto de la siguiente manera. 6, bueno, valor absoluto, 6. Aquí, cuando saco un 6, pues me queda x. Menos, cuando saco un 6 de aquí, pues me va a quedar un 3, porque 6 por 3 me va a dar 18, ¿cierto? Entonces lo he factorizado así. Puedo repartir valor absoluto por sus propiedades. Entonces me quedaría así, menor que Epsilon. Y entonces esto es decir, esto me va a quedar valor absoluto de x menos 3 menor que Epsilon sobre, este está multiplicando, ¿cierto? Pasaría a dividir. Y el valor absoluto de 6, pues es evidentemente 6, ¿cierto? Entonces, miren, nosotros logramos llevar esta expresión a algo que se parece a esto, ¿cierto? Entonces ya lo llevamos acá, ¿cierto? Miren aquí. Entonces, por tanto, nosotros decimos que nuestro delta será igual entonces a 3, perdón, Epsilon sobre 6. Epsilon sobre 6, ¿cierto? Entonces podemos decir lo siguiente. Entonces, límite, cuando x tiende a 3, bueno, de 6x menos 5 es igual a 13, si, digamos, tenemos esta diferencia aquí, bueno, f de x, bueno, ya sabemos que f de x pues es nuestra función, ¿cierto? Vendría siendo pues 6x menos 5 menos 13 menor que Epsilon y
tenemos la otra parte que vendría siendo x menos 3 menor que, ya sabemos cuánto vale nuestro delta, ¿cierto? Entonces aquí viene siendo Equation sextos. Entonces este límite existe y es, digamos, finito, ¿cierto? Siempre y cuando se cumpla pues lo que he escrito aquí. Es importante mencionar que este procedimiento algebraico no siempre pues es fácil. En algunos procesos, digamos, serán pues muy complicado, digamos, de encontrar. Entonces es importante considerarlo. Entonces vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Vamos a probar que este límite es igual a 4. Bueno, entonces cuando ya nos dicen probar, entonces debemos efectuar el límite allí. Ya no debemos pues usar la definición en el contexto. Bueno, entonces vamos a ver algo aquí. Si nosotros vamos a calcular ese límite, bueno, el límite cuando x pues tiende a menos 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x más 2, cuando yo reemplazo, miren lo que pasa, ¿no? Cuando yo lo puedo efectuar, digamos, me puede quedar menos 2 al cuadrado menos 4 sobre, aquí me quedaría menos 2 más 2, ¿cierto? Es decir, esto será igual, entonces, arriba vamos a tener que menos 2 al cuadrado, quiere decir que se multiplica por él mismo dos veces, por lo tanto, tendríamos menos por menos más, y 2 por 2 pues me va a dar 4, menos 4 sobre menos 2 más 2. Miremos que arriba pues me va a dar 0, y abajo tendríamos que son de signos iguales, por lo tanto también se deben restar. Es decir, me queda 0 sobre 0, lo que implica hacer una indeterminación. Nosotros en matemáticas sabemos que no debemos dividir entre 0, ¿cierto? Por lo tanto, debe haber alguna forma aquí para poder demostrar que ese límite, probar, perdón, que ese límite pues es 4. Bueno, entonces, para ello nosotros vamos a utilizar algunos procesos de factorización, ¿cierto? Arriba tenemos lo que se conoce como una diferencia de cuadrados. Entonces yo puedo resolver este límite de la siguiente manera. Límite cuando x pues tiende a menos 2, como es diferencia de cuadrados, yo puedo utilizar x menos 2, factor de x más 2, bueno, todo esto sobre x más 2. Bueno, importante considerar los procesos de factorización. Entonces aquí yo puedo simplificar este término con este término, ¿cierto? Por lo tanto, este límite pues será igual al límite cuando x pues tiende a menos 2 de x menos 2, ¿cierto? Entonces tendríamos eso allí, lo que sería igual que como x tiende a menos 2, entonces aquí tendríamos que menos 2, ¿cierto? Se aproxima a menos 2 aquí x, y me quedaría menos 2, es decir, esto me va a dar menos 4. Que era el proceso o el resultado que necesitábamos encontrar allí. Entonces, algunas cualidades pues para el límite de las funciones, ¿no? Digamos donde f, pues, f de x pues era una función de valor real. Entonces, si nosotros decimos que el límite cuando x tiende a a de nuestra función, digamos, existe y es finito, cuando decimos que es finito quiere decir que va a tomar un valor real, ¿cierto? Entonces, este límite deberá ser único. No pueden existir dos límites, ¿cierto? Siempre va a ser único. Eso es lo que nos está diciendo allí. Ahora bien, si el límite cuando x tiende a de f de x existe y es finito, eso quiere decir que f de x es acotada, ¿cierto? Entonces, como en uno de los videos anteriores, cuando mirábamos lo de sucesiones, mirábamos que los límites de las sucesiones convergían a algún valor determinado. Lo que quiere decir que va a tener, digamos, algunas cuotas superiores, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, superiores o inferiores, dependiendo del caso. Por lo tanto, será f de x acotado. Bueno, ahora bien, nosotros tenemos aquí, bueno, una función constante.
Bueno, f de x igual a k, donde k pues es igual, pertenece a los reales. Entonces, eso quiere decir allí que el límite cuando x tiende a, pues de f de x será igual a k. Un ejemplo, nosotros que podemos considerar aquí, digamos o supongamos que f de x sea igual a 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir allí? Si nosotros queremos calcular el límite cuando x tiende a 8, supongamos, de f de x, pero f de x aquí para nosotros es 2. Entonces, eso quiere decir aquí que cuando x pues tiende a 8, pues siempre va a ser dicha constante, ¿cierto? Eso es lo que nos está indicando en esa cualidad. Ahora hablaremos sobre algunas propiedades. Bueno, sea lambda, bueno, una otra letra griega, un número real, y sea, pues vamos a considerar aquí f de x y g de x, dos funciones de valor real, tal que se cumpla lo siguiente, que el límite de cuando x tiende a de f de x sea igual a L, y el límite de g, bueno, de g de x cuando x tiende a sea igual a M. Entonces, vamos a tener algunas propiedades. Si nosotros vamos a calcular el límite de f de x cuando x tiende a, y esta a su vez está multiplicada por lambda, recordemos que lambda pues es un número real, es una constante, ¿cierto? Esa constante puede salir, ¿cierto? Podemos escribir esto de esta manera, así, ¿cierto? Y entonces eso será igual, este límite pues nosotros ya sabemos que es L, ¿cierto? Entonces quedará como lambda por L, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejemplos al respecto. Bueno, acá tenemos el límite cuando x tiende a de la suma, bueno, puede ser una suma o una resta, por eso dice aquí más o menos, ¿cierto? De f de x más o menos g de x. Podemos distribuir el límite respecto a la suma o a la resta. Entonces se puede repartir como el límite. Ojo que la x siempre va a tender al mismo valor, ¿cierto? Cuando x tiende a, más o menos, el límite cuando x tiende a de g de x. Eso es igual, recordemos que este límite pues es L, por eso aquí va L, más o menos, dependiendo si estamos sumando o restando, y aquí va M, ¿cierto? Bueno, ahora bien, así mismo como se puede repartir con respecto a la suma o la resta, lo podemos hacer con respecto al producto. Entonces tenemos el producto, el límite de estas dos funciones que están multiplicadas cuando x tiende a, y se puede repartir el límite. Entonces aquí te quedaría límite de f de x cuando x tiende a por límite cuando g de x tiende a. Recordemos que este límite es L, por eso aquí va L por, y este límite pues que vendría siendo M. Entonces allí estaría multiplicado por M. Entonces, propiedad 4 y 5, para terminar las propiedades aquí. Bueno, entonces tenemos el límite cuando x tiende a de 1 sobre g de x. Podemos repartir el límite allí respecto a la división, tanto para el numerador como el denominador. Y recordemos que el límite aquí de una constante pues va a ser ella misma, ¿cierto? Entonces, y este límite, ya sabemos que esto es m. Y aquí, digamos, esto de acá todo es posible siempre y cuando m pues sea diferente de 0. Recordemos que aquí no podemos dividir entre 0. Asimismo, digamos, tenemos la división de f de x sobre g de x. Podemos repartir límites tanto para numerador como denominador. Tenemos lo siguiente, ¿cierto? Y tenemos que este límite pues es L y este límite ya sabemos que eso es M. Y lo mismo, aquí tenemos que considerar que M pues sea diferente de 0. Vamos entonces a desarrollar este ejemplo. Es importante considerar que siempre que tengamos un límite de la forma a sobre b, es importante verificar que si su base siempre, digamos, tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Vamos a verificar entonces si esto es diferente de 0. Entonces, como tiende a menos 1, nosotros vamos a tener aquí, pues cuando lo evaluemos, menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 más 5. Esa es su base, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí que menos 1 al cuadrado, pues eso va a ser 1.
más por menos pues va a ser menos, y 6 por 1 pues me va a dar menos 6, más 5, es decir, 1 más 5 pues me va a dar 6, menos 6 de acá, ¿cierto? Entonces esto me va a dar 0. Entonces allí tenemos una indeterminación, ¿cierto? Y tenemos que verificar si existe una forma de eliminar esa indeterminación. Para ello vamos a utilizar entonces procesos de factorización. Entonces tendríamos lo siguiente: límite, cuando x tiende a menos 1, arriba yo puedo factorizar eso de la siguiente manera. Bueno, reparto x acá, y debo buscar dos números tales que al multiplicarse me den menos 3 y al operarse, bien sea sumarse, ¿cierto?, me den menos 2. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, podríamos decir allí que el producto, por ejemplo, de 3 y más 1, por ejemplo, sabemos que menos 3 por más 1, pues me va a dar menos 3, y cuando se suman menos 3 más 1, pues me va a dar menos 2, ¿cierto? Entonces allí tenemos, o se puede factorizar de esa manera, sobre, aquí también la misma regla. Bueno, en algunos casos va a ser, digamos, sí se va a poder realizar de esta forma, ¿no? De ese método de factorización. Si no, será necesario utilizar fórmula cuadrática, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces repartimos x, y aquí vamos a buscar dos números que el producto de 5, pues evidentemente el único que se puede utilizar es 5 y 6, ¿cierto? 5 y 1. Porque 5 por 1 pues me va a dar 5, no existe otros dos números enteros tales que al multiplicarse pues me den 5, ¿cierto? Y aquí pues al sumarse tienen que dar 6, entonces lo más razonable es que sean ambos positivos, ¿cierto? Para que me dé 6. Entonces ya lo he podido escribir así. Estos dos entonces se pueden simplificar, ¿cierto? Por lo tanto, ese límite se redujo a lo que está escrito allí, es decir, límite cuando x tiende a menos 1, arriba pues me va a quedar x menos 3 sobre x más 5, ¿cierto? Aplico las propiedades, ¿cierto? Recordemos, se reparte el límite para la base y el numerador. Límite cuando x pues tiende a menos 1 de x más 3 sobre límite cuando x tiende a menos 1 de x más 5, ¿cierto? Entonces, allí tendríamos que cuando se aproxima a menos 1, pues arriba voy a tener menos 1 más 3, abajo tendríamos entonces menos 1 más 5. Es decir, arriba, signos contrarios se restan y se conserva el signo del mayor valor. Es decir, a 3 le voy a restar 1 y conservo el signo positivo, ¿cierto? Es decir, arriba me va a dar 2. Acá también hago lo mismo, 5 pues menos 1, pues eso me va a dar 4, es decir, esto lo puedo simplificar, puedo sacar mitad arriba, que es 1, y mitad abajo, que es 2. Entonces, ese límite será igual a menos 2. Hasta el momento hemos visto los casos en los que x se aproxima a un valor real. Ahora vamos a ver el caso cuando x, por ejemplo, crece de forma indeterminada, ¿cierto? Puede prolongarse hacia más infinito, menos infinito o infinito, ¿no? Que consideraría los dos casos. Bueno, entonces, vamos a ver los límites cuando x pues tiende a infinito. Entonces, sea f pues una función, digamos, definida en un intervalo a, más infinito. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que el límite cuando x tiende a infinito, pues de nuestra función, será igual a L. Recordemos, ese límite pues quiere decir que es un valor real, ¿cierto? Existe, digamos, si para todo epsilon va a existir, recordemos, un n sub epsilon mayor que 0, ¿cierto? Este vendría siendo como nuestro tope. Bueno, si ustedes recuerdan un video anterior, cuando yo hablaba del límite de las sucesiones, hablábamos de un tope, ¿cierto? Este vendría siendo como decir ese tope
a modo que nuestra función, digamos, va a seguir creciendo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a determinar. Entonces, x va a seguir creciendo, creciendo, digamos, de un determinado valor, ¿cierto? Va a existir una x mayor que esa x, que sería como un tope, a modo que siempre cuando vaya creciendo tanto, tanto, se va aproximando a un límite, ¿cierto? Se va construyendo una vecindad a modo que esta, digamos, vecindad sea, digamos, que menor que Exion, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros estamos construyendo aquí en esta definición. Bueno, ahora bien, aquí tenemos una nota. Puede presentarse el caso en el que X vaya a crecer pues de forma indefinida, y también podemos considerar el caso cuando X pues tiende a decrecer ilimitadamente. Es decir, cuando bien X tiende a más infinito o cuando X tiende también a menos infinito. En el caso pues, si X pues decrece de forma ilimitada, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros tendríamos allí pues una función definida pues en un intervalo que va desde menos infinito hasta A, entonces nuestro límite, ahora, cuando x tiende a menos infinito, pues de f de x será igual a L, si se cumple lo siguiente, ¿no? Si para todo Exion pues va a existir nuestro tope, como les vengo comentando, es decir, desde dónde ya se va a aproximar, ¿cierto? ¿Para qué valor de x se va a aproximar, ¿no? Porque recordemos que x va a decrecer de forma indefinida. Entonces, esto de aquí se va a acercar cada vez más y más a este límite, ¿cierto? Recordemos, este Exion pues va a ser muy pequeño, ¿cierto? Cuando ocurre, digamos, desde qué valor para qué de valor determinado de x, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo allí, ¿no? Entonces, x va a decrecer de forma indeterminada, a modo que esta distancia cada vez va a ser más y más pequeña, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo, por lo tanto, pues, el límite se considera en ese caso que es igual a L. Entonces, vamos a evaluar este límite. Entonces, aquí x tiende a más infinito. Bueno, entonces vamos a hacer básicamente un mismo procedimiento que ya he venido pues desarrollando pues en uno de los videos para límites de sucesiones. Entonces vamos a desarrollar lo siguiente. Límite cuando x pues tiende a más infinito, entonces tendríamos que dividir entre el término, digamos, la parte algebraica, digamos, con mayor exponente, ¿cierto? Aquí pues evidentemente la parte algebraica pues vendría siendo x, ¿cierto? No hay ningún x al cuadrado ni x al cubo, ¿cierto? Simplemente x. Bueno, entonces tendríamos que dividir tanto numerador como denominador por la base x, ¿cierto? Bueno, entonces aquí aplicaríamos lo siguiente. Límite cuando x pues tiende a más infinito, bueno, más infinito, repartimos la base, tendríamos 4x sobre x más 1 sobre x, todo esto sobre 2x sobre x más 3 sobre x. Aquí podemos pues simplificar, ¿cierto? Este término se puede simplificar con este y este término con ese término. Es decir, esto será igual entonces al límite cuando x tiende a más infinito, perdón, aquí es más infinito, y nos quedaría aquí 4 más 1 sobre x sobre 2 más 3 sobre x. Ahora bien, como x tiende de forma, digamos, indeterminada a crecer, ¿cierto? Entonces, este elemento, pues ya sabemos que esto va a ser 0, ¿cierto? Y este elemento de acá, pues evidentemente también sería 0. Es decir, que cuando nosotros evaluamos allí nuestro límite, tendríamos que esto es igual a 4 más 0 sobre 2 más 0. Tendríamos ese límite allí. Ahora bien, supongamos un caso hipotético que aquí nuestro límite hubiera tendido a menos infinito. Supongamos que aquí hubiese sido menos infinito. Entonces, evidentemente acá
ya nos estaríamos acercando, digamos, bueno, anteriormente tomaría valores positivos, pero se acercaría a 0. Ahora tomaría valores negativos, pero también se va a acercar a 0, ¿cierto? Eso es lo que va a ocurrir allí, porque evidentemente va a tomar X valores negativos y va a seguir creciendo a modo que va a ser un valor negativo, pero muy grande, a modo que esto siempre se va a tender a 0. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo para aclarar esa situación. Bueno, entonces aquí tendríamos que esto nos va a quedar 4 más 0, pues nos da 4, y 2 más 0, pues nos va a dar 2, es decir, 4 sobre 2, pues eso es 2. Entonces tendríamos que ese límite, pues es 2. Entonces vamos a considerar otro ejemplo, ¿no? Pues existirán algunas funciones pues que tendrán el mismo comportamiento, tanto si x pues tomará valores, digamos, tenderá a decrecer o decrecer de forma pues indeterminada, ¿no? Observemos aquí esta función. Esta función tiene una asíntota en el valor x, perdón, aquí es x menos 1. Bueno, allí cometí un error a la hora de copiar. Entonces, esta función tendrá digamos, una asíntota en x igual a 1, ¿cierto? No puede ser 1, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vayamos a graficar esa función, va a ser de esta forma, ¿cierto? Recordemos, hacia acá van a estar, digamos, más infinito, ¿cierto? Y hacia acá, aquí está el 0, ¿cierto? Recordemos, por aquí está el 0. Hacia acá, pues estará menos infinito. No obstante, observemos que cuando x tiende a más infinito, tiende a crecer a modo que siempre se va a aproximar a 1, ¿cierto? Hacia allá, siempre se va a aproximar a 1. Y ojo, una asíntota cumple el papel, digamos, en que la función se aproxima tanto, pero nunca va a llegar a ser ese valor, ¿cierto? Ahora bien, cuando x tiende a menos infinito, vemos que los de menos infinito son los que están del 0 hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces baja, 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 a modo que siempre se va a acercar hasta 1. Entonces tiene el mismo comportamiento, tanto si x tiende a crecer a más infinito o tiende a decrecer a menos infinito. Por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente, que el límite cuando x tiende bien sea a más infinito, bueno, aquí tenemos f de x aquí, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Entonces, de x menos 3 sobre x menos 1 es igual al límite cuando x tiende, aquí decíamos que era más infinito, ¿no? A menos infinito, ya expliqué, ¿no? Más y menos, ¿no? Ya expliqué más infinito y menos infinito, ¿cierto? Aquí x menos 3 sobre x menos 1, y esos dos límites deberán ser igual a 1. Eso es lo que nos está diciendo allí. Tienen un comportamiento similar, tanto si se prolonga a más infinito o menos infinito. Ahora vamos a ver otros tipos de límites, aquellos límites tales que tienden, digamos, que ya su límite no va a ser, digamos, un valor real, sino que, digamos, se prolongan hacia más infinito o menos infinito. Bueno, entonces, tenemos aquí una definición. Bueno, sea pues f una función definida pues en un intervalo que contenga bien a o lo digamos que no esté a, ¿no? Entonces, el límite cuando x se acerca a de f de x será igual a más infinito, es decir, se va a prolongar hacia el más infinito, ¿cierto? Si para todo m, digamos, un m mayor que 0, recordemos, este es como si fuera nuestro tope, ¿cierto? Existe un delta sub m tal que se cumpla lo siguiente. Es decir, a medida que f de x crezca tanto, que sea pues mayor que ese tope, ¿cierto? Se verifique que esto sea pues cada vez más y más pequeño. Eso es lo que nos está diciendo allí. Delta de aquí, ¿no? O sea, que sea menor esto, que sea menor que delta allí. En el caso en el que
digamos, nuestro límite tienda a menos infinito, entonces pues vamos a considerar aquí un m pues mayor que 0, tal que se verifique lo siguiente, que nuestro f de x pues sea menor, ¿cierto? Que menos m, ¿cierto? Que eso pues será un número negativo, ¿cierto? A modo que esto pues cada vez tienda a ser más pequeño, ¿cierto? Eso también lo podemos comprobar allí. Ahora vamos a verificar unos ejemplos. Entonces vamos a observar los 3 ejemplos que he escrito aquí. Bueno, en el caso A, tenemos esta función. 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Aquí es importante ver que cuando la vayamos a graficar, x tiene que ser diferente de 1. Por lo tanto, aquí se va a esperar que en x igual a 1 deberá existir una asíntota, ¿cierto? Bueno, cuando la vamos a graficar, notamos que tanto por derecha y por izquierda se van a aproximar y se van a seguir aproximando hasta más infinito, porque es cierto, va a crecer tanto hacia más infinito, pero nunca va a llegar a ser 1. Por lo tanto, se esperaría aquí que el límite, cuando x se acerca a 1, de 2 sobre pues x menos 1 al cuadrado, deberá ser igual a más infinito, ¿cierto? Esto se va hacia más infinito, es decir, no existe aquí un valor determinado en y, a modo que su límite pues sea dicho valor, ¿cierto? Sino que esto va a crecer de forma indeterminada. Por eso se dice que aquí el límite pues va a ser más infinito. Caso B, f de x igual a menos 1 sobre valor absoluto de x. Entonces, aquí x deberá ser diferente de 0. No puede ser 0, ¿cierto? Aquí era diferente de 1 porque 1 menos 1 pues me daba 0. No puede ser dividido en base 0, ¿cierto? No podemos considerar una base 0. Entonces se va a considerar aquí que 0 pues vendría siendo una asíntota. Cuando graficamos, notamos que se va a aproximar por derecha hacia 0 y por izquierda hacia 0, pero nunca va a llegar a ser 0. Pero ojo, aquí el comportamiento ya no se va hacia más infinito, sino que el comportamiento ahora es hacia menos infinito. Bueno, y decimos que el límite cuando x pues se acerca a 0, aquí, ¿cierto? De menos 1 sobre, bueno, valor absoluto de x pues se será igual a menos infinito. Bueno, acá tendríamos que f de x es igual a 1 sobre x más 1. Aquí, pues evidentemente x deberá ser diferente de menos 1. Entonces, observemos lo siguiente. En menos 1 deberá existir una asíntota, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a graficar, vemos que el comportamiento es el siguiente. Cuando, digamos, se acerca por derecha, ¿cierto? Vemos que se va hacia más infinito, ¿cierto? Y cuando se acerca por izquierda, vemos que se prolonga hacia menos infinito. Cuando ocurra eso, es decir, tiene un comportamiento, digamos, que si lo hacemos por más infinito, va a tender hacia, digamos, digamos, aquí tiene ese comportamiento, ¿no? Hacia derecha, pues va hacia más infinito y por izquierda, pues va a menos infinito. Cuando veamos ese comportamiento, pues lo único que vamos a hacer es no considerar el signo del infinito. Anteriormente habíamos dicho menos infinito, más infinito, aquí simplemente vamos a escribir infinito. Es lo mismo escribir, digamos, en este tipo de casos, cuando se tiene ese comportamiento, el límite cuando x tiende a menos infinito del valor absoluto de 1 sobre x más 1, pues que sea igual a infinito. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente teorema. Bueno, si n es un número entero positivo, entonces el límite cuando x tiende hacia a de 1 sobre x menos a elevado a la potencia n será igual a infinito. Bueno, vamos entonces a desarrollar este ejemplo aquí, o lo vamos a relacionar más bien. Tenemos límite cuando x tiende hacia 4 de 1
sobre x menos 4 elevado a la potencia 3. Entonces n es un entero par positivo, perdón, un entero positivo. Entonces tenemos aquí que n vale 3 para nosotros y vemos aquí, es importante observar que esto de aquí, conforme x se va acercando a 4, esto de aquí pues se va acercando a 0, ¿cierto? Es decir, esta base se irá acercando a 0. Entonces es esta misma relación de allí y sabremos por este teorema que este límite será igual a infinito. Ahora veremos algunas propiedades, ¿no? Entonces, sean f y g funciones tales que se cumpla lo siguiente. Límite cuando x tiende hacia a de f de x vaya hacia más infinito y límite cuando x tiende hacia a de g de x sea igual a L. Es decir, es un límite finito, ¿no? Aquí. Eso es lo que nos está diciendo allí. Es decir, su límite pues es un número real y acá pues es más infinito. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir aquí? Podemos sacar seis propiedades al respecto. Aquí, límite cuando x tiende hacia a, si tenemos aquí la suma de esas dos funciones, esta de aquí, pues nosotros sabemos que esto vendría siendo más infinito y le estamos sumando una función, digamos, un número real L. Porque este límite, digamos, cuando repartimos el límite aquí, pues esto va a ser L y acá estará sumado más infinito. Entonces, eso será más infinito, ¿cierto? Si le sumamos adicionalmente una parte, un límite L aquí. Bueno, siguiente. Si L es un número positivo, entonces el producto de estas dos funciones tendríamos aquí más infinito multiplicado por L, pero L es un número positivo. Entonces este límite, digamos, será igual a más infinito. Tercero, si L es un número positivo, si tenemos de la forma f de x sobre g de x, es decir, más infinito sobre L, me quedaría aquí, eso vendría siendo más infinito. Bueno, cuarto, si L es un número negativo, entonces, ¿qué tendríamos aquí? F de x, pues sabemos que ese límite cuando lo repartimos aquí, pues va a ser más infinito y estará multiplicado por un número negativo. Recordemos que L, pues sería un número negativo, entonces ya no va a tender a más infinito, sino que a menos infinito. Ahora bien, si L es un número negativo, si tenemos que, bueno, f de x sobre g de x, f de x ya sabemos que es más infinito sobre L, pero L vendría siendo pues un número negativo, ¿no? Según como lo estamos considerando aquí. Entonces eso va a tender a menos infinito. Y el último caso, tendríamos g de x sobre f de x. G de x es como decir L, ¿cierto? L sobre más infinito. Es decir, un número real dividido sobre más infinito, ¿cierto? Tiende a crecer tanto que eso lo va a convertir en 0. Ahora vamos a desarrollar entonces estos ejemplos. Bueno, entonces aquí podemos utilizar algunas otras propiedades que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí podemos repartir el límite, tanto para la base como para el numerador como para el denominador. Tendríamos entonces límite cuando x pues tiende a 2, digamos de 3x menos 2, todo esto sobre el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es igual, acá arriba, ¿qué tendríamos nosotros entonces cuando se aproxima a 2? Tendríamos 3 por 2 menos 2, todo esto, y este límite de acá abajo, es importante observar que eso pues cuando se acerca x al 2, entonces esto tiende a crecer, y como está elevado pues a una potencia par, entonces esto de acá adentro siempre va a ser positivo. Por lo tanto, aquí tendríamos que el límite de abajo pues tiende a más infinito. Entonces tendríamos nosotros
3 por 2 arriba me va a dar 6 menos 2 sobre más infinito, es decir, eso vendría siendo 4 sobre más infinito. Entonces, si recordamos la propiedad 6 anterior, nosotros observamos allí que este límite era igual a 0, ¿no? Por la propiedad 6, ¿no? De las que vimos anteriormente. Bueno, vamos entonces por este límite. Ahora, esto será igual, bueno, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Límite cuando x pues tiende a menos 2, entonces tendríamos lo siguiente. 5x, si yo aquí aplico propiedades, bueno, de factorización, esto es una diferencia de cuadrados, entonces yo puedo factorizarlo así. X más 2, x menos 2. Bueno, entonces esto será igual al límite cuando x tiende a menos 2, bueno, de 5x sobre x más 2 por, aquí tendríamos entonces 1 sobre x menos 2. Bueno, entonces vamos a ver entonces a qué sería igual esa parte allí, o cómo podemos desarrollarlo. Entonces, eso será igual, podemos repartir el límite allí, ¿cierto? Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos límite cuando x tiende a menos 2, bueno, un producto aquí de dos funciones se puede repartir así, de 5x sobre x más 2, cierra allí, por límite, cuando x tiende a menos 2, de 1 sobre x menos 2. Entonces, ¿qué tendríamos allí? Esto será igual, entonces, este límite de acá, cuando esto se aproxima a 0, entonces esto, habíamos visto un teorema anterior que esto pues entonces va a ser, digamos aquí, va a tomar pues valores, se va a aproximar esto a 0, ¿cierto? Y según el teorema anterior pues esto iba a ser igual a más infinito, ¿cierto? Entonces tendríamos que esto vendría siendo más infinito por, cuando se aproxima aquí a menos 2, tendríamos 1 sobre menos 2 menos 2, ¿cierto? Aquí, cuando resolvemos este límite. Es decir, esto será igual entonces a más infinito por 1 y aquí menos 2 signos iguales se suman, entonces aquí me va a quedar menos 4. Y esto se parece a una de las propiedades que vimos anteriormente. Este producto pues será igual, como esta parte es negativa, ¿cierto? Entonces aquí esta parte, digamos, o este límite tenderá hacia menos infinito. Esta fue una de las propiedades que vimos anteriormente. Bueno, para ir terminando este video, vamos entonces a definir algunas últimas propiedades para el cálculo de límites. Bueno, entonces, si nosotros consideramos un límite cuando x tiende a de una función que sea igual a 0, ¿cierto? Y el límite cuando x tiende a de g de x que sea igual a un límite m, es decir, un valor real, ¿cierto? Pues que vamos a considerar que sea distinto de 0, entonces podemos considerar las siguientes propiedades. Si m es un número pues positivo, recordemos que el límite de g de x es igual a m, ¿cierto? Y f de x se aproxima a 0 por valores positivos, bueno, entonces tendríamos que el límite, digamos, allí el límite, cuando pues nosotros consideramos allí, por ejemplo, g de x sobre f de x será igual pues a más infinito. Entonces, esto será igual a más infinito. G de x pues toma un valor real, m, ¿cierto? Sobre 0. Es decir, esto de acá se va aproximando a 0. Y aquí tendríamos pues m aproximándose esta parte a 0 y esto vendría siendo a más infinito. Bueno, aquí tenemos un ejemplo.
Por ejemplo, aquí, cuando x se aproxima a 2, pues arriba tendríamos lo siguiente. Arriba, en la parte de acá, pues tendríamos 3 por 2, 6, menos 1, pues eso me va a dar 5 arriba, ¿cierto? Sobre, y esto de acá abajo, miremos acá, que cuando x tiende a 2, digamos, por valores positivos, ¿cierto? Se aproxima, digamos, de forma positiva acá. Entonces tendríamos que esta parte de aquí, pues evidentemente cuando x vale 2, esto se va a convertir en 0, ¿cierto? Entonces tendríamos 5 aproximándose la parte de abajo a 0. No puede ser igual a 0, sino que se va a aproximar a 0. Esta parte de aquí, pues se va a aproximar a 0. Por lo tanto, este límite será igual a más infinito. Una segunda propiedad aquí. Entonces, si m ahora pues va a ser un término negativo, ¿no? Cuando dice menor que 0, pues se entiende que será negativo. Y f de x se va a aproximar a 0 por valores positivos. Entonces tendríamos aquí que g de x, pues, corresponde pues a un valor negativo sobre una función que se aproxima a 0. En ese caso, pues estaríamos diciendo que este límite pues va a ser menos infinito. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, límite cuando x tiende a menos 1. Entonces, en la parte de arriba tendríamos lo siguiente. 3 por menos 1 más 1 sobre. Y aquí, cuando se aproxima a menos 1, aquí, esta parte de acá abajo, pues este término se va a aproximar a 0, ¿cierto? Cuando se acerca a menos 1. Tendríamos menos 1 más 1, pues que eso es 0, ¿cierto? Pero como nos estamos aproximando, esto se va a aproximar a 0, ¿no? Entonces arriba tendríamos que esto acá pues me va a dar 3 por menos 1, pues me va a dar menos 3 más 1, es decir que eso me va a dar menos 2, ¿cierto? Entonces en la parte de arriba tendríamos la parte negativa sobre el 0, ¿cierto? Es decir, arriba nos va a dar un término negativo sobre una parte que se va a aproximar a 0, que es básicamente este caso. Por lo tanto, este límite se esperará que sea igual a menos infinito. Tercer caso, cuando m es positivo, es decir, este término de aquí, pues cuando volvamos al límite, pues va a ser positivo y va a estar dividido sobre una parte que se aproxima a 0. Pero ojo, este caso viene siendo cuando f de x se aproxima a 0, pero por valores negativos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, cuando esto de acá, pues, esto es positivo, pero esto se va a aproximar a lo que nosotros llamaríamos, pues, bueno, por valores negativos, ¿cierto? Entonces, pero se aproxima, digamos, a un 0, pero por valores negativos, ¿cierto? Entonces, allí estaríamos diciendo que esto va a ser menos infinito. Bueno, tendríamos el caso acá, por ejemplo, límite cuando x, bueno, de x más 2, cuando x tiende a 0, pero se va a aproximar por valores negativos. Entonces, este de acá, esta x, se va a aproximar por valores negativos. Por ejemplo, podemos considerar algunos casos particulares. Por ejemplo, que se aproxime a, bueno, a 0, pero por valores negativos. Menos 0,01, por ejemplo. Menos 0,0001. Bueno, esos son valores negativos, pero que están próximos a 0, ¿cierto? Eso es lo que estoy tratando de dar a entender aquí. Entonces, esto de acá, pues, va a ser evidentemente positivo, lo de arriba, pero acá se va a aproximar a 0, pero digamos, por términos negativos. Entonces, en ese caso estaremos diciendo que esto va a aproximarse, o ese límite será igual a menos infinito. Bueno, y para terminar, ya vamos entonces a ver el cuarto caso. Entonces tendríamos lo siguiente: m ahora va a ser un valor negativo y resulta que f de x se va a aproximar, pero por los valores negativos, ¿no? Entonces tendríamos un negativo acá sobre, digamos, números negativos acá que se aproximan a 0, ¿no? Entonces, por lo anterior que acabé de explicar. Entonces esto, menos sobre menos, por decirlo así, será igual a más infinito. Bueno, entonces tendríamos aquí límite, un ejemplo, límite cuando x tiende a 3,
Entonces, evidentemente aquí cuando reemplazamos 2 menos 3 me quedaría, eso me va a dar un número negativo arriba y este, digamos, supongamos que se va a aproximar por los negativos, entonces allí en ese caso tendríamos que esto sería más infinito. Bueno, entonces eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.